para recibir verdadera identidad como hijo de Dios. Levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18. Y vamos a dividir nuestra lectura en dos partes. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 14 y luego vamos a leer del 19 en adelante. Ok, es una historia que en la Biblia se parte en dos y por ende nosotros también la vamos a partir en dos. Ok. San Juan capítulo 18, verso 12. Y le invito a que se coloque sobre sus pies para mayor reverencia ante esta palabra que el Señor trae hoy, la que vamos a leer, la máxima autoridad de nuestra iglesia. Escuche esto. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vamos al versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Padre, bendícenos a través de esta escritura, Señor, y te doy gracias por haber soportado todo esto, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor amado, porque hoy podemos predicar del inmenso amor tan grande que tú tenías por nosotros, que tienes por nosotros, que quedó demostrado en cada golpe que recibiste, en cada azote y en cada bofetada que te dieron. No te resististe porque nos amabas, y hoy no cabe duda de ello. En Cristo Jesús. Amén. Ya. Puede tomar asiento. Hace muchos años, estamos hablando de unos 22 años aproximadamente, mi esposa y yo éramos los directores del Ministerio de Misiones de la Iglesia Confraternidad allí en La Floresta. Nosotros dirigíamos el grupo de misiones y el grupo de misiones trabajaba mucho lo que era el área de teatro. Hacíamos obras de teatro y evangelizábamos a través del teatro. Alguna vez nos invitaron a la fiesta de los niños de los presos de la cárcel de Bellavista. Nos invitaron a la fiesta de los niños, la que le iban a hacer dentro de la cárcel, la fiesta de los niños de los presos de Bellavista. Resulta que nosotros íbamos con la confraternidad carcelaria. La confraternidad carcelaria había recogido ya bastantes regalos, bastantes donaciones, y llevaba unos peluches muy bonitos para regalarle a cada niño, para entregarle a cada niño, ¿verdad? Nosotros llegamos a portería muy contentos, venimos de parte de la confraternidad carcelaria y los guardias ya conocen a los de la confraternidad carcelaria. Entonces nosotros entrábamos con entrada VIP, podríamos decirlo. Entrábamos por la puerta, íbamos para la cárcel de máxima seguridad. Primero, íbamos para máxima seguridad. Entonces los guardias ya conocían a la confraternidad carcelaria, nosotros teníamos rosca, podríamos decir, rosca, ¿no es cierto? Íbamos a entrar y en ese momento uno de los guardias dijo:
necesitamos abrir los peluches para saber qué llevan dentro. Entonces nosotros le dijimos, ¿vas a dañar los peluchitos para los niños? ¿Vas a dañar? Y lo que él nos respondió es, lo que no se abre, no entra. Y eso es una ley, tenemos que hacerlo. Él de muy buena manera nos lo dijo, lo que no se abre, no entra. Entonces nosotros, ábralo. Llegó un muchacho joven que era invitado de la confraternidad carcelaria, no sé a qué, no sé porque no pertenecía a la confraternidad carcelaria, pero lo invitó a la confraternidad carcelaria. Llegó un muchacho joven y se alebrestó de una forma impresionante. Pero es que esto es imposible, ¿qué es esa desconfianza? ¿Cómo nos van a dañar ustedes los peluches? Es que son para los niños, ¿acaso son para ustedes? Y es que ustedes sí son descarados, ¿cómo van a dañar? Mire, esa desconfianza con nosotros, como así, nosotros somos la confraternidad carcelaria. El guardia nos había dicho que le iba a abrir un huequito por debajo donde él pudiera meter el dedo. Después de la intervención de este muchacho, abrió un huequito por debajo donde pudiera meter la mano. De verdad, nos fue mal. El que manda, manda. Y a nosotros, los que íbamos a la obra de teatro, nos dio mucha vergüenza. Acto seguido, una requisa para todos los que entran. ¿Una qué? Sí. Hay que requisar. Las mujeres, por favor, pasan a aquella habitación. Las vamos a requisar como si eso fuera una visita conyugal. Les vamos a requisar hasta la risa. Ahí hay mujeres que requisan mujeres, hombres que requisan hombres. Los vamos a requisar como cualquier otro individuo que esté entrando a la cárcel. Ya ustedes perdieron todos, absolutamente todos sus derechos, por una intervención mal hecha de una persona cristiana. Y eso lo pone a pensar a uno la forma en que nosotros hoy en día nos defendemos. Es impactante uno ver o oír creyentes hablar de la forma de defensa que nosotros tenemos ante el mundo. A veces tratamos de defendernos con formas humanas a cosas que se están moviendo a nivel espiritual, a cosas que se están moviendo en contra suya a nivel espiritual, y no entendemos que la intercesión es nuestra mejor herramienta, que la guerra espiritual se pelea sobre las rodillas. A veces no nos damos cuenta que es que se está levantando. A veces dentro del hogar, dentro de la familia, usted se da cuenta que eso es pelea tras pelea tras pelea, y eso salen de una y entran en otra. Y usted, ¿cómo se defiende? Es que yo tengo derecho. Usted no se da cuenta que es algo espiritual que se está moviendo en su hogar. Usted no se está dando cuenta que hay una guerra espiritual en contra de sus hijos. Usted no se da cuenta que hay una guerra espiritual en contra de su matrimonio. Usted no se da cuenta que hay una guerra espiritual en contra de la iglesia. Y entonces la iglesia se divide. Y entonces la iglesia empieza a levantarse en chisme, en murmuración, en cantidad de divisiones. Usted cree que tiene las herramientas. Y lo que es peor, a veces usted no se da cuenta que hay una guerra espiritual en su ámbito laboral, en su trabajo, en su empresa. Y que lo quieres no solamente sacar a usted, lo quiere sacar arrodillado y aplastado. Y usted cree que es que yo tengo derecho, y es que espera y verá que yo tengo un contacto y voy a demandar a este patrón. Usted quiere utilizar los métodos humanos para solucionar cosas espirituales, cosas que están pasando a nivel espiritual. ¿Y saben qué es lo malo? O sea, el mundo tiene un lema: lo malo de la rosca es no estar en ella. Y definitivamente nosotros los cristianos no estamos en la rosca del mundo. Y usted y yo no hemos sido conscientes de ello. Nos seguimos comportando como si nosotros tuviéramos el contacto del contacto del contacto. Espera y verá que es que yo llamo al... Es que usted no sabe quién soy yo. Y espiritualizamos la cosa. Es que yo soy hijo del Rey de Reyes. Y entonces y yo oro y usted se cae. Y si el que se cae es otro, ¿qué pasa? No le pase a usted como una amiga por allá en el municipio de Belmira que oraba por los endemoniados y lo que se caía era ella. Pero ¿qué pasó? Y sí, empezaba a orar por un endemoniado. Y no, pero ¿qué pasó? Pero se supone que estabas ministrando.
Sí, no le vaya a pasar a usted. Va y reprende. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que este patrón se va. Y ese día lo echan a usted. Venga, ¿qué pasó? A veces peleamos con esas herramientas terrenales, con esas armas terrenales y no nos damos cuenta. En cuestión de armas terrenales, usted y yo perdemos. Ellos tienen más experiencia. En cuestión de chanchullos y contactos de contactos, ellos tienen más experiencia. Ellos son más malos que usted y yo. Y por ende, si usted se va a medir en términos terrenales, aténgase. Y de verdad que tiene que tener un muy buen contacto para que no vea la injusticia sobre usted. Dios permite muchas veces la injusticia, y aquí estoy hablando ya en términos espirituales. Dios permite la injusticia sobre su pueblo. Y si usted no lo cree, mire al pueblo de Israel. ¿Es injusto que pasen 400 años sirviéndole a Egipto? Sí, es injusto. ¿Dios lo permitió? Sí. Sí. Y si Dios permitió que su pueblo elegido, escogido, durase 400 años como esclavos, ¿por qué no va a permitir que usted de vez en cuando sufra un poquito? Formación, trabajo, educación. Créame, como decíamos en la predicación anterior, aquello que hoy es tu prueba, mañana va a ser tu testimonio. No te preocupes, Dios te está formando. Aquí vemos el caso de Jesús, uno de los casos más injustos de la tierra. Una injusticia, y por eso la predicación de hoy se llama la justicia de un cristiano en manos de un pagano. Casi que vamos a hablar del pan nuestro de cada día. Vamos a hablar de lo cotidiano, de lo que usted y yo vivimos todos los días. La justicia de un cristiano en manos de un... Mira, ¿a usted no le ha pasado que usted se inscribe para algo, todo el mundo gana menos usted? Yo no sé, yo llegaba a pensar, Señor, menos mal yo dependo de ti, porque en cuestión de suerte yo estoy llevado. ¿Por qué será que los ricos siempre ganan rifas? Se ganan los chances, se ganan el baloto. ¿Quién se lo ganó? El rico del pueblo. Sí, la justicia de un cristiano en manos de un pagano. Mire, empiece a pensar en el ejemplo que nos deja Jesús respecto a su defensa ante la justicia terrenal. Primer paso, dice ahí: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Empiece por ahí. Empiece por ahí. Lo ataron. ¿De qué lo acusan? Piense por un momento que a usted lo coge la policía aquí en la mitad de la calle, la mitad del parque. No hablemos de policías porque aquí tenemos un policía, entonces, no, hablemos de soldados. A usted lo coge cualquier autoridad y llega en ese momento sin preguntarle nada, sin decirle nada. Le va poniendo las esposas. Listo, nos vamos. Venga, pero ¿de qué me acusan? No, pero usted, ¿por qué me está... ¿Qué? Todo lo que usted diga se usaba, pero ese pero se lo cuento, es usado en su contra. Y usted, ¿yo qué hice? O sea, la ley judía decía que a nadie lo podían ir atando si no tenían pruebas, si no había sido juzgado, si no había sido señalado, si no le encontraban algo. ¿A usted de qué lo están acusando? A Jesús simplemente lo fueron atando cuando la ley lo prohibía. ¿Y por qué lo prohibía? En primer lugar, estaba absolutamente desarmado. Jesús no tenía un corta uñas con que defenderse. No tenía nada. ¿Era justo que lo ataran? ¿Era justo que lo amarraran? Ahora piense usted que llegue la autoridad y de un momento a otro, señor, por favor, sus papeles. ¿Mis qué? Tengan. ¿Pero por qué me pegás? ¿Qué? Pero si yo no te conozco, para que me vaya conociendo, tenga de una vez. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Jesús no tenía con qué defenderse, ni tampoco ofreció repulsa alguna, ni defensa alguna. Él no dijo: estás violando la ley porque me estás amarrando. Mira, estás abusando de la autoridad. Mira, la ley dice que no deberías
No. Entonces, ¿cómo se defiende Jesús? ¿Por qué no peleó por su derecho como preso? ¿Por qué no peleó? Piense por un momento. ¿Por qué Jesús, cuando fue tomado preso, aunque el propósito de igual forma se va a cumplir, Él va a morir en la cruz del Calvario? Pero ¿por qué Jesús en el proceso ante esa muerte, por qué Jesús no causó repulsa aun cuando vio la injusticia que le estaban causando? La forma en que lo estaban acusando. Piensa en la razón. Por amor murió en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué no se defendió? Al menos con esos pequeños detalles que se pudo haber defendido. Es que son pequeños detalles los que nos sacan la piedra. Es que son pequeños detalles los que nos irritan. Es que son pequeñas injusticias. Usted se va a dar cuenta y dentro de su casa, usted no pelea por grandes cosas. Gracias a Dios los cristianos, espero yo, no peleamos porque te encontré con 5 mujeres. No, nosotros con una tenemos. ¿Sí o no? Nosotros con una tenemos y nos va. Y es que me traicionaste con otro hombre. No. Nosotros no estamos peleando por cosas grandes. Es que son pequeñas injusticias, pero ¿por qué me miró feo si yo la estaba mirando bonito? Pequeñas injusticias que cuando menos piensa, y aquí vemos una pequeña, para empezar, una pequeña injusticia. ¿Y Jesús qué hace? Agacha la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi Señor, al que yo sigo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué intención tenías? Y dice entonces que luego, el versículo 13, le llevaron primeramente a Anás. Ay, Dios mío, vamos a hablar de esta belleza. Vamos a hablar de Anás, de esa joyita. ¿Quién era Anás? Cuenta la historia, cuenta la palabra que Anás para esta época ya era el ex sumo sacerdote. Ex sumo sacerdote. Ya no era el sumo sacerdote. A Jesús, si lo estaban acusando por algo religioso, por algo espiritual, se supone que debía ir inmediatamente a la máxima autoridad. Y la máxima autoridad se llamaba Caifás, no Anás. Resulta que Anás era el suegro de Caifás. Anás fue sumo sacerdote. ¿Cómo narra la Biblia que debía ser elegido el sumo sacerdote? Que han estudiado Antiguo Testamento. ¿Cómo narra la ley que se debía de escoger al sumo sacerdote? Dice que era por suertes, cada año. Entre los sacerdotes que estaban, ¿verdad? Se echaban suertes y se escogía al sumo sacerdote. Cuando Jesús nació, todavía se escogía por suertes. Y ahí tenemos a Zacarías, ¿verdad? El papá de Juan el Bautista, que ese año por suertes le tocó ser sumo sacerdote, por suertes, ¿verdad? Por voluntad de Dios. En realidad Dios se movía a través de ese turín y unín que echaban ahí. Dios hablaba con el pueblo también, ¿verdad? Y entonces para esa época Zacarías fue el sumo sacerdote y llegó ante la presencia de Dios y conocemos la historia. Dios le habló allí, tuvo una visión, quedó mudo, ¿verdad? Y nació Juan el Bautista. Luego de Zacarías en adelante resulta que tenemos a Anás. Anás fue sacerdote durante el año 6 al 15 después de Cristo. Del 6 al 15. Qué coincidencia. Todos los años echaban suertes y caía sobre Anás. Todos los años echaban suertes y caía sobre Anás. Lo más tremendo, para acabarles de ajustar, cuando Anás sale en el año 15 de ser el sumo sacerdote, los 4 siguientes años, los sumos sacerdotes fueron los hijos de Anás. ¡Qué coincidencia! El Señor definitivamente estaba de parte de Anás. Yo veía ahí lo que les decía ahorita, todos ganan menos yo. Interesante, yo me imagino a los sacerdotes honestos mirando ahí esa justicia humana. Y otra vez Anás, ese sí es muy de buenas, muy de buenas.
Otra vez, y ahora un hijo de Anás. Es que esa familia tiene la unción, yo no. ¿Qué cosa? Después de los 4 hijos que pasaron por el sumo sacerdocio, resulta que ahora el sumo sacerdote era el yerno de Anás, Caifás. Mire, no más pensar en eso ya es demasiado sugestivo. Ya es demasiada corrupción en la forma en que gobernaban el templo. Ya pensar en eso es decir, no, pero ¿qué es esa injusticia? Usted se puede imaginar el corazón del pueblo de Israel cuando veía a su sumo sacerdote. Esos comprados, esos son vendidos. Y efectivamente había una cantidad de sobornos ahí de por medio, porque ¿cómo se escogía ya para la época más bien el sumo sacerdocio? Resulta que con la llegada de todos los, ¿cómo llaman estos? Los procuradores romanos. Con la llegada de los procuradores romanos, como Poncio Pilato, como otros más, ¿verdad? Que llegaron a Israel, empezaron ellos mismos los romanos a nombrar quién quería ellos que fuese el sumo sacerdote. Eran ellos los que lo nombraban. Y entonces, ¿a quién nombraban? Al que tuviese más platica, al que estuviese más dispuesto a servirle al imperio romano. A ellos les convenía un acuerdo entre la parte religiosa que movía al pueblo y la parte política que era Roma. A ellos les convenía de que el sumo sacerdote, el máximo representante de toda la parte religiosa, fuese de ellos. Piense por un momento en el pueblo que anda de a pie, en el pueblo común y corriente como usted o como yo, cuando veía semejante corrupción como veían a los sumos sacerdotes. ¿No había acaso perdido tal vez el sacerdocio su autoridad delante del pueblo? ¿No había casi que un dolor y un celo, una rabiecita de que es que los corruptos están ganando? Es que los corruptos con plata lo compran todo. Y un cierto sentir dentro del corazón como que definitivamente esta tierra está en manos de los corruptos, de los paganos, de los que hacen maldad. Yo no sé, iglesia, pero hace muchos años que yo vengo sintiendo eso y que yo vengo viendo eso en nuestra sociedad. Yo sigo viendo una y otra vez que los corruptos siguen gobernando y que los corruptos siguen saliendo adelante y que siguen progresando y que bueno, salen adelante, hacen una cantidad de cosas. Lo que también veo es una iglesia que constante y permanentemente se queja de ello. Y le duele y le arde, sí, y qué más hacemos, y mire, y nos quitó esto, pero también nos quitó aquello, y entonces venga, y así se sentía el pueblo. Y Jesús llega bajo esas condiciones ante la presencia de Anás. Ni siquiera es el sumo sacerdote, y Jesús tiene que compadecer delante de él. Jesús llega ante Anás. Lo primero que pudo haber defendido, lo primero que pudo haber dicho es: usted no tiene derecho a juzgarme a mí. A mí me juzga el sumo sacerdote. A mí que me mandé por ante Caifás. Pero usted, ¿quién es usted? Silencio absoluto. Jesús lo lleva delante de Anás. Anás empieza a hacer preguntas. Ahora, la familia de Anás era inmensamente rica. Sí, era una familia bastante rica. Y todos los hijos habían logrado pues llegar a la cima con sobornos, con algo oscuro, con situaciones pues como de intrigas, con conspiraciones, con cosas así. La manera de Anás hacer dinero era también más corrupta y más interesante, más digna de ser evaluada. Piense, porque todo eso estaba en la mente de Jesús y estaba en la mente del pueblo cuando Jesús se llevaba a Anás. 4 días antes, ¿dónde estaba Jesús? Entrando al templo, la gran entrada a Jerusalén. Se va derechito al otro día, al día siguiente, después de entrar al templo, al día siguiente se va al templo. ¿Y qué hace?
voltea todas las mesas de los cambistas, de los vendedores, y les dice: ustedes han vuelto mi casa una cueva de ladrones. Resulta que Anás era el dueño de todas las ventas que se hacían en el patio de los gentiles. Resulta que para la época el atrio de los gentiles estaba puesto lleno de vendedores, estaban puestos de vendedores de animales para los sacrificios, a los que Jesús había volcado. O sea que por supuesto pues todo esto era propiedad de Anás. ¿Cómo estaba Anás con Jesús? ¿Cómo estaba el corazón de Anás con Jesús? Es que sigámosle sumando cosas. No solamente es injusto que me lleven, sino que es que me están llevando ante mi peor enemigo. Porque yo hace 4 días le volteé los... Pero resulta que no solamente eso, todas las víctimas que se ofrecían en el templo tenían que tener características específicas. Tenían que ser sacrificadas puras, sin mancha alguna, sin arruga. Dice que sin manchas, corderos sin manchas, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los encargados de inspeccionar y verificar que todas las ofrendas y todos los sacrificios fueran perfectos? Los sacerdotes. Entonces, si usted entraba al templo con su sacrificio, con su ovejita que usted crió desde pequeñita, la tenía purita, sin mancha, sin arruga, y la ve, esa es perfecta para ofrecérsela al Señor. Usted llegaba al templo con su ovejita y la ponía ahí, y el sacerdote venía y inspeccionaba. Vamos a mirar de dónde procede, vamos a mirar si esta oveja es apta para ser sacrificada aquí. Si tu oveja pasa los requisitos para ser sacrificada en el templo. Primera pregunta: ¿de dónde viene la oveja? El señor sacerdote, es que yo la crié de muy chiquita, es lo más preciado que yo tengo, yo saqué lo mejor del rebaño. No pasa, esa oveja está mala, está defectuosa. Pero señor, si yo la crié, está defectuosa. Y entonces, ¿ahora qué hago? Vaya al bazar de Anás, así se llamaba, el bazar de Anás, qué belleza nombre. Vaya allá al mercado de los gentiles, al patio de los gentiles, compre una oveja que sea apta para el sacrificio. ¿Y entonces qué hago con esta oveja? Véndala. ¿Y a quién se la vendo? Al bazar de Anás. Sencillo. Yo le compro esa oveja. ¿Y cuánto vale esa oveja? Esa oveja vale 10,000 pesos. Yo le voy a dar 10,000 pesos. Estoy hablando en términos generales. 10,000 pesos. Listo. Le vamos a dar 10,000 pesos y le compramos esa oveja. Bueno, listo. Entonces usted me compró la oveja y con eso voy y compro otra oveja. ¿Con eso qué? Vaya, compre la oveja al bazar de Anás. ¿Cuánto vale una ovejita parecida a la que yo acabo de dejar allí? 100,000. Vale 10 veces más. Cuenta la historia que en el bazar de Anás las cosas valían 10 veces más de lo que era su valor original. ¡Y qué rabia! ¡Qué rabia! Le da piedra a uno, y entonces yo me imagino al pueblo de Israel: no, pero es que allá no se puede volver, eso de pecar le sale muy caro a uno. Es mejor no pecar. Eso sale, hay que pagar una oveja 10 veces por un pecado, que tal que uno cometa 5. No, yo más bien me porto bien, yo más bien no peco, yo más bien no le soy infiel a mi mujer, por eso sale más caro que... No, camino derechito. ¿Por qué? Porque es que me sale súper costoso. Claro, por la corrupción, por todo lo que estaba pasando. Todo eso era llamado el bazar de Anás. Y a Jesús lo llevan delante de Anás. Piensen sus 11 discípulos que están pensando. Piensen en los 11 discípulos, piensen en el pueblo que era seguidores de Jesús. ¿Qué están pensando? No, pero es que esos corruptos, es que los vamos a demandar y les vamos a poner tutela y les vamos a meter abogado para que vamos a sacar a Jesús libre. De verá que Jesús, tranquilo, que yo tengo un amigo de un amigo de un amigo, y ese lo sacan. Ese hace el chanchullo, y no se preocupe Jesús, que vamos a pagar la fianza y vamos a hacer una vaca entre todos y le vamos a pagar el gobierno, y es que los cristianos unidos jamás serán vencidos. ¿Cuántas
cuántas ideas, cuántas locuras, cuántas cosas pudieron haber pasado por la mente del pueblo cristiano que estaba viendo a Jesús ser juzgado de la manera más injusta, más indigna. Cuántas ideas pasan por su corazón cuando usted ve que en este mundo lo están juzgando de las formas más indignas, más injustas. Y así está el cristiano, así está nuestro corazón, viendo todas las injusticias que pasan. ¿Y saben qué es lo que sucede? Es tremendo, porque ya es como si le dijeran a uno, te pedimos perdón por lo que te hicimos, y de una vez te pedimos perdón por lo que te vamos a hacer. Ya uno lo están previniendo, sí. Ay, qué pena con ustedes, subimos la gasolina el mes pasado, pero de una vez le pedimos perdón porque la vamos a subir más alto todavía en una entrada. Espera, ya tenga para lo que viene. Y no solamente la gasolina, ahora la vamos a subir al CPM. No, es que uno mira esos derechos, no, y fuera de eso le vamos a quitar el derecho a la salud. Y espere a la reforma laboral que le viene. No, es que a uno le están pidiendo perdón por adelantado. A uno le suben la gasolina, ay, yo no sabía, sí, como que, bueno, de igual forma ya está psicológicamente preparado para un montón de cambios, una cantidad de cosas, una cantidad de decisiones en su empresa, todo el tiempo. Usted sabe que usted va a trabajar 5 años, pero no espere que lo ascendamos. No, usted va a trabajar 10 años, no espere un aumento, no. Es duro. ¿Y cuántas cosas pasan por la mente del cristiano? Señor, pero si yo soy hijo del Rey de Reyes, y si yo soy hijo de bueno, en fin. Ahora, vamos al verso 19. Las preguntas de Anás. El sumo sacerdote pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Las preguntas de Anás eran otra violación a la ley judía. ¿Por qué una violación a la ley judía? Nunca la ley judía podía infligir muerte a un hombre por su propia declaración. O sea, según la ley judía, si yo me presento ante los sacerdotes o me presento ante el que sea y diga, yo maté a esa persona, no lo podían condenar a muerte. Hasta que no viniera otro y dijera, sí, yo vi que él lo mató. Porque cualquiera se podía autoculpar o se podía autodeclarar, así como culpable, así también se podía declarar inocente. Entonces la declaración propia, decía la ley judía, no vale. No vale que usted dé testimonio de usted mismo. Otro tiene que dar testimonio de usted. Y Anás, ¿a quién está preguntando si es culpable o no? A Jesús mismo. Le está diciendo, hábleme de su doctrina. Me estás preguntando a mí mismo. Me estás hablando a mí mismo. Es más, es interesante porque es que la actitud de Jesús es bien impactante acá. Jesús sabía que todo esto iba a terminar en su muerte, ¿no es cierto? Pero mire la actitud que toma Jesús. Jesús le respondió, Anás, vea, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me pregunta a mí? Pregúntele a los que han oído, que les hayan hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está volviéndolo otra vez a la ley. Anás, vea, usted y yo ya sabemos dónde va esto. Usted ya sabe, aquí no vamos a esperar nada de justicia. Pero si lo que me quiere matar, usted tiene que hacerlo por los medios correctos, Anás. Anás, no vamos a llegar a nada de esto. Aceleremos esto un poquito, a ver si llegamos a alguna parte. Anás, si yo le digo a usted que yo soy malo, ¿usted para qué le sirve? Pregúntele a los que le tienen que preguntar para que den falso testimonio de mí y así podamos llegar rapidito a la cruz. En otras palabras, Jesús lo que está haciendo es acelerar el proceso, invitando a Anás a que cumpla las normas correctas por las medio de las cuales lo tenía que juzgar. Esa es la actitud de Jesús. Enseñarle al malo, al pagano, cómo puede ser malo de una forma correcta. Anás, a usted no le va a servir nada más.
y por hacer las cosas bien hechas y responder de la forma correcta, ¿qué se ganó? Lleve su bofetada. Así le respondes al sumo sacerdote. Yo cuando escuché esa pregunta de ese tipo, cuando Jesús hubo dicho eso, verso 22, esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Y yo lo primero que le respondí, sin tener nada que ver con el cuento, yo lo primero que dije, ¿y cuál sumo sacerdote? Ni siquiera el sumo sacerdote es. ¿Por qué le pegas? O sea, uno que lo quiere defender. Y Jesús lo que le responde es, si he hablado mal, testifica que estoy hablando mal. Y si estoy hablando bien, ¿por qué me golpea? ¿Usted por qué le está pegando si antes yo estoy tratando de que usted cumpla lo que usted quiere? Yo le estoy ayudando a usted a que acelere las cosas. Yo le estoy ayudando a usted a que me lleve de una vez al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que yo muera a manos de injustos. Es que yo muera injustamente. Y ahí es donde volvemos a tener otra vez y empezamos a tener nuevamente la razón de Jesús, por la cual no hizo nada, por la cual no se defendió. Anás entendió que su odio y su deseo de venganza pues lo estaban llevando a tomar malas decisiones. Anás lo entendió. Mire, después de que Jesús responde de esa manera, Anás no se paró y dijo, ¿usted cómo me va a responder? A mí no me al favor. Anás se dio cuenta, este tipo tiene razón, yo no puedo hacer nada contra él. Entonces, ¿qué dice el verso 24? Anás entonces le dio atado a Caifás, el sumo sacerdote, para que Caifás llegara el proceso correcto, para que Caifás pudiese hacer las cosas de una forma legal y pudiese matarlo utilizando la legalidad de una forma injusta, ¿verdad? Desde ahí vemos a Jesús, desde versículos anteriores, vemos a Jesús sometiéndose a la voluntad del Padre sin ofrecer resistencia alguna. Aún desde el versículo 8 dice, respondió Jesús, os he dicho yo soy, pues si me buscáis dejad ir a estos. Desde versículos anteriores vemos a Jesús sometiéndose. ¿Por qué? Porque el propósito del Padre, y escúcheme por favor esta iglesia, el propósito del Padre vale más que su defensa. El propósito del Padre vale más que su defensa. En la vida tendremos aflicción, sí. En la vida tendremos persecución, sí. En la vida tendremos injusticia, sí. Es verdad. El propósito del Padre tiene que ir por encima de su defensa. Tiene que ir por encima de su clamor. Tiene que ir por encima de su queja. Tiene que ir por encima de su dolor. Y si usted no conoce el propósito del Padre, chille, llore, berree y patalee. Y pelee contra el agua, contra la corriente, porque de igual forma se lo va a llevar. El propósito del Padre va por encima de nuestro clamor. Dios tiene un propósito y usted está pidiendo, Señor, líbrame, Señor, sálvame, Señor, sácame, Señor, ayúdalo. Señor, porque a mi hijo le pasa. Y el Señor dice, el propósito mío con él va por encima de tu clamor. Señor, pero mira que se está mal. Sí, porque yo tengo un propósito con él. Y por más que me clames que lo saque de ahí, no lo voy a sacar hasta que no cumpla mi propósito. Pero vuelvo y repito lo mismo de la predicación anterior. Lo que hoy es tu prueba, mañana va a ser tu testimonio. Y vas a ver cómo el propósito de Dios se cumple en ese hijo, aunque le tocó revolcarse, aunque le tocó sufrir, aunque le tocó pasar penalidades, aunque le tocó pasar angustias. El Señor tiene el propósito. Y tú y yo tenemos que entender que el propósito va por encima de nuestra queja, de nuestro clamor, de nuestra condición. Y quiero colocar un último ejemplo. Pablo.
El apóstol Pablo predicó el evangelio de la forma más honesta, le sirvió a Dios de la forma más amplia, con el corazón más grande, con el corazón que usted se puede imaginar. Pero llegó el momento en que Pablo tenía que comparecer ante Roma. Y del capítulo 15 en adelante del libro de Hechos, Pablo es llevado a juicio. Pablo es llevado a juicio, pero con una mentalidad que la aprendió de su maestro. Hay un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? Pablo tiene que llegar con el evangelio a Roma. Pablo tiene que llegar. Miren lo importante en la vida de uno saber el propósito de Dios para uno. Miren lo importante. Y entonces llevan a Pablo a pelear allí. En el capítulo 25, versículo 10 del libro de Hechos, Pablo, ¿qué hace? Sagazmente, cuando vio que todo se estaba complicando, dijo: apelo a César. Quiero que el que me juzgue sea César. A Pablo lo iban a mandar para Jerusalén. Lo iban a mandar para Jerusalén y le dijeron, en el versículo 9, de ahí del capítulo 25, le dijeron: ¿quieres que te enviemos a Jerusalén, a los tuyos, y que te juzguen allá? Y él dijo: no quiero que me juzgue Jerusalén. No quiero utilizar la rosca del amigo del amigo. Recuerde que Pablo primero era fariseo de fariseos. Algún amigo tendrá por allá, alguna rosca, algún contacto que lo podría sacar libre rapidito. No, Pablo, por los viejos tiempos vamos a dejar en libertad. Y Pablo dijo: no quiero que me juzguen en Jerusalén. Yo apelo a César, que me juzgue César. Ahora, el problema de ustedes es cómo me van a llevar de César. ¿Dónde estaba César? Eso es tener el objetivo claro en la vida. Eso es tener la mentalidad clara. Voy a sufrir para llegar a Roma. Claro, empecemos que me voy. Empecemos por contar que me tengo que ir como preso. Me tengo que ir amarrado en un barco. Y eso no va a durar. Eso no es como hoy en día. Móntese en un avión y a la media hora se descarga ya. No. Estamos hablando de barcos de meses. Meses de viaje, pero con un propósito. Un propósito claro. ¿Cuál es el propósito? Predicar el evangelio en Roma. Más adelante llaman a otro procurador que estaba ahí de visita en Samaria. Y viene el capítulo 26 y este hombre dice: no tenemos absolutamente nada en contra de Pablo. A este hombre tendríamos que dejarlo libre. ¿Sabe cuál es el problema? Que apeló a César. ¿Qué nos toca hacer? Despacharlo para Roma. Pero este hombre lo podríamos tener libre. ¿Y qué le tocó hacer a Pablo? Naufragar. Desechó escapar en medio de un naufragio, porque por allá el barco en el que iban casi se hunde. Llegó por allá a la isla de Malta, se quedó por allá y le dijo a todos: no se preocupen, nadie va a morir, nadie va a perecer y nadie se va a escapar, y menos yo. ¿Por qué? Porque tengo el chico perfecto aquí para escaparme. El barco se destruyó, todo quedó acabado, yo me puedo ir tranquilamente, me escapé como preso, adiós, no me vuelven a ver. Pero no, qué pena. El propósito de Dios va por encima de mi clamor. Y es ahí donde tenemos el problema, el segundo problema, iglesia. El primero es entender el propósito de Dios. El segundo es permanecer en él. ¿Por qué? Porque así como a Pablo, vamos hacia el propósito de Dios, vamos sufriendo, vamos pasando penalidades y se te abre una chispita, una lucecita, una oportunidad de librarte, una oportunidad. Viene alguien y te dice: yo te presto esa plata. Alabado sea el Señor. ¡Qué bendición! Y solamente me la va a prestar al 20. Gracias, Cristo. Con amigos así, tú no mides ni siquiera que no vas a tener la capacidad de pagar esa plata. Tú solamente mides una cosa: el Señor me proveyó. ¿Para qué?
para sacarme de su propósito, jamás. Si usted no tiene el propósito claro, van a haber cantidad de lucecitas, cantidad de cosas que van a llegar a su vida, diciéndole: te quiero ofrecer ayuda. Y el Señor dice: sigue adelante, persevera firme. Yo no te estoy llamando a que te presten plata. Si yo te quiero dar plata, yo te la doy y punto. Si Dios quisiera sacarlo a usted de esa condición, lo sacaría así. Ojo con las famosas lucecitas que aparecen en el camino. ¿Y Pablo qué? ¿En qué terminó? Predicando el Evangelio en Roma. Capítulo 28, del 17 al 31, Pablo predica la palabra de Dios en Roma. Entendió el propósito de Dios, lo llevó a cabo. Iglesia, una iglesia sin propósito es una iglesia que está abierta a cualquier cosa que pase. Es una iglesia que va a clamar todo el tiempo sin respuesta alguna. Es una iglesia que va a empezar a declarar un montón de cosas que Dios no dijo. Y es una iglesia que no va a entender qué es lo que Dios está haciendo a través del sufrimiento. Y no hay nada peor que uno sufrir y no saber por qué. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Pídale al Señor de que le aclare para qué está haciendo todo esto. Pídale al Señor que le aclare su propósito. Y cuando usted entienda el propósito, cuando usted entienda que es que no todos los propósitos son de aleluya, bendecido y prosperado y en victoria, aleluya, y del cielo para arriba. Cuando usted entienda eso, usted va a entender: Señor, prefiero ser formado aquí que en el reino de las tinieblas. Prefiero ser formado aquí en la tierra y prefiero que tu propósito se cumpla conmigo. Señor, yo entiendo que lo que está pasando, algo me está enseñando, solamente muéstrame qué. Y yo me quedo ahí, persevero, escuchando, mirando, observando. Eso es lo que yo aprendo de mi Señor Jesucristo. Y es mi máximo líder. Es el líder a quien yo sigo. Es mi máximo ejemplo. Y eso fue lo que me enseñó. Tenga propósito en la vida y permanezca en él. Aun cuando aparezcan luces en el camino, tenga en cuenta que todo lo que está pasando a su alrededor le está ayudando al cumplimiento de ese propósito. Termino con esto. ¿Cómo conoce usted el propósito de Dios? Si se lo preguntamos a Jesús, lo que nos va a responder es: el Padre y yo somos uno. Uno en comunión, uno en comunicación, uno en meditación. Solamente una persona que se mete en la intimidad con Jesús puede salir de allí diciendo: conozco lo que el Padre tiene preparado para mí. Si usted no tiene intimidad con Dios, discúlpeme la expresión, sufra sin saber por qué. Si usted no tiene una vida devocional de relación con Dios, sufra sin saber por qué. Pague el precio sin saber por qué. Y va a caer una y otra vez. Y al final de 10, 15 años usted va a decir: y siempre caí en lo mismo, porque nunca entendí que Dios quería formarme en algo. Y el día que Dios te forme en ese algo, tú sales de esa condición, sales de esa situación. El propósito de Cristo era morir. Y una vez lo consumó, fue exaltado a los humanos, fue glorificado por el Padre. ¿Cuál es tu propósito? Entre más rápido lo entendamos, más rápido lo cumplimos. Entre más rápido lo comprendamos, más rápido vamos a salir de la circunstancia en la que estamos. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y le preguntes al Padre: Padre, dame un propósito de vida. Padre, dame un propósito de camino. Dame entendimiento respecto a lo que tú estás haciendo conmigo y a través de mí.
Enséñame. Enséñame, Dios, qué es lo que tú estás demandando de mí. ¿Qué es lo que tú estás esperando, Señor? ¿Qué es lo que tú estás trabajando en mí, aquí, ahora? Yo te quiero invitar a que, como hijo de Dios, tú te levantes hoy, ponte de pie y dile al Señor: yo sé que yo soy tu hijo y en medio de esta adversidad tú estás tratando conmigo. Yo sé que tengo papá, y aun cuando las adversidades tratan de hacerme pensar lo contrario, yo sé quién soy. En la noche más